Hola, ¿qué tal? Bueno, este video lo hago porque me hicieron una pregunta a uno de mis seguidores del canal de YouTube respecto al ruido que se puede tener en un PLC. Bueno, por eso se hace este video. Tenemos diferentes tipos de ruido que pueden interferir en la operación correcta del AVR, en este caso, bueno, del PLC hecho con el AVR. Uno de los principales es en la línea de alimentación. Si no estamos conectando el AVR, los módulos de relevadores y optocoplamiento a una fuente conmutada, bueno, en teoría la fuente conmutada debe tener un rizo de cero y debe estar perfectamente alineado el voltaje de salida. Sin embargo, en algunas ocasiones, si no tenemos algunas consideraciones que las que voy a comentar ahorita, el AVR se resetea. Entonces, independientemente de lo que yo pueda tener de ruido, ya sea en la línea de alimentación, un problema de voltaje, ya sea que algún motor en ese momento la empresa esté funcionando un trifásico, etcétera. Entonces ese ruido generalmente lo que va a hacer es que el AVR esté en el estado de reset, es decir, que donde se encuentra en el proceso reinicia nuevamente a la dirección de org 0 y el programa se vuelve a ejecutar. Entonces esa situación no nos conviene. Bueno, hay unas consideraciones técnicas que debemos de tomar en cuenta. Bueno, la primera, que es la fuente de alimentación, que necesariamente se recomienda que sea una fuente conmutada. Elección las terminales de salida, ground y más voltaje. Se le pone aquí un capacitor electrolítico de 1000 a 2200 microfaradios a unos 25 volts. Y repito, dependiendo del voltaje de alimentación. Si está trabajando a más 12 volts, bueno, con 25 volts está bien. Si está trabajando a más 24 volts la fuente, entonces recomiendo un capacitor de 1000 a 2200 microfaradios a 50 volts. Esa es la primera consideración. Bueno, la segunda consideración es que en la patita de voltaje del AVR se le ponga dos capacitores. El primer capacitor, que es un cerámico que dice 104, que es de 0.1 microfaradios, sirve para filtrar altas frecuencias. Esto es algo que aprendí en una de las empresas en las que trabajé hace muchos años, que todos los circuitos integrados de las tarjetas que yo diseñaban siempre ponían un capacitor de 0.1 microfaradios para suprimir altas frecuencias. Bueno, la segunda consideración, y creo que es mucho más importante que poner el voltaje en la fuente, el capacitor en la fuente de alimentación, es conectar un capacitor en paralelo a la alimentación del AVR. Si llegara a haber un transitorio de voltaje desde el exterior, que es la línea, sea la monofásica o la trifásica, entonces en el primer capacitor de la fuente se mantiene el voltaje estable y en caso de un transitorio, ahí tenemos unos microsegundos de voltaje en capacitor que necesariamente nos ayuda a compensar esa pérdida. Y este capacitor conectado al pin de alimentación de la AVR también nos ayuda a los transitorios. Ahora, lo importante es que estos dos capacitores se encuentren lo más cerca posible del pin de alimentación del AVR. No se recomienda que esté a más de 4 o 5 centímetros, sino que esté quizá a 1 centímetro del pin de alimentación, lo más cercano posible, para que el transitorio no llegue al pin de alimentación del AVR. Entonces, se puede mantener con este 2200 o 1000 microfaradios el voltaje suficiente en el capacitor para que el transitorio sea eliminado y no me resete el AVR. Otro punto importante, bueno, ya vimos el capacitor en la fuente, ya vimos los dos capacitores en el AVR. Tercero, dentro de la configuración del AVR tenemos algo que se llama voz, que si nosotros tenemos, voy a conectar rápidamente el programador para que veamos a qué se refiere el bit. Bueno, este bit se llama bot level. Este bot level
me va a detectar un nivel de voltaje de 1.8, 2.7, 4.3. Hay que considerar el voltaje de alimentación. Bueno, supongamos que lo dejamos a 4.3. Entonces, si yo tuviera un voltaje menor a 4.3 igual a 0.3, el sistema se va a proteger, pero lo que hace es mantener el reset. Bueno, esto obviamente es una función que debemos de evitar. Yo sugiero que esta opción de programación, de configuración de los fusiles del ABR, no se dé de alta. Bueno, 5. Sabemos que obviamente el ABR, perdón, 4. Sabemos que el ABR necesitamos alimentarlo a 5 volts. Y este es el voltaje que yo sugiero de operación, ya que los módulos autocopladores o relevadores, su alimentación es de 12. Pero el ABR, entre mayor voltaje tenga para esta aplicación, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que si tenemos un nivel de voltaje bajo en corriente directa, entonces es mucho más sensible o un rango más limitado, más corto, más pequeño entre el 0 y el 1 lógico. Entonces cualquier voltaje o pico de voltaje o ruido que se pueda introducir en las líneas de entrada del ABR generaría un estado lógico 1 cuando realmente no debe ser así. En cambio, si yo tengo un estado lógico de un mayor voltaje, en este caso 5 volts, entonces se requeriría mayor ruido para que las terminales de entrada del ABR me pudieran detectar este 1 lógico cuando es ruido. Bueno, ahora, ¿qué sucede si yo necesito trabajar con un voltaje muy pequeño de alimentación en el ABR? Por decir 1.8, 2 punto algo. Bueno, ahí tendrá que ser otras consideraciones en el PCB. Entonces, tenemos aquí también el PCB del circuito. Hay algunas reglas técnicas en las que se sugiere que el PCB tenga cierto espesor en las pistas, cierta separación entre las pistas. A lo que se le conoce en inglés como crosstalk. Entonces debe haber una separación mínima entre las pistas. Estas son consideraciones de alto diseño que normalmente nosotros no tomamos en cuenta cuando estamos diseñando PCB, simplemente lo hacemos y ya se acabó, el circuito está funcionando, ¿no? Pero ya cuando estamos trabajando a altas frecuencias, sobre todo y voltajes muy bajos, por decir, quizá quiero usar un ABR para hacer un modulador de gigahertz y a voltajes muy bajos, entonces necesito unas consideraciones muy particulares entre el ancho de las pistas, separación entre pistas, inclusive el PCB debería tener algo llamado como jaula de Faraday. Que esto, bueno, obviamente nosotros no hemos platicado, no lo hemos considerado en nuestros diseños porque son frecuencias bajas y voltajes estándares de 5 volts. Repito, esto solamente para aplicaciones muy particulares. Y bueno, para esto habrá que tomar alguna clase de protocolos o puntos de seguridad en la fabricación de los PCBs. Métodos de fabricación, ya no podrían usar el método de plancha, necesitan procesos de fotograbado muy precisos, muy elevados. Bueno, siguiente punto. Entonces, yo sugiero un voltaje de 5 volts, el capacitor en la fuente y los capacitores en el pin de alimentación. Ahora, esto ya está configurado, ya tenemos los capacitores, etcétera. Pero aún así, en ocasiones cuando no tenemos estas consideraciones que voy a comentar enseguida, inclusive si yo no solamente acerco la mano o toco el ABR, se podría disparar una condición, una interrupción, un estado lógico 1 cualquiera de las entradas. Entonces, independientemente que sea entradas lógicas positivas o inversas, a lo que le hemos llamado lógica inversa, al momento de nosotros trabajar con las resistencias de pull up o pull down, también tenemos que usar capacitores. Entonces, bueno, en este ejemplo nosotros tenemos resistencias de pull up. Bueno, y aquí yo no puse los capacitores. No están en este diseño, sin embargo sí los hemos considerado en el circuito final y no lo puse, bueno, por protección de derechos de mi cliente, ¿no? Bueno, pero aquí lo que se considera es que en las entradas también se ponga en paralelo un capacitor de .1 microfaradios
a la terminal. Entonces, si tengo esta resistencia de pull-up, digamos en PA7, aquí podría en paralelo a esta resistencia un capacitor 104 a la misma terminal PA7. Esta resistencia que está en PA6, de igual forma aquí yo pondría otro capacitor 104 en paralelo con esta resistencia. Y así sucesivamente en cada resistencia de entrada yo tendré que poner un capacitor en paralelo. Bueno, y esto sonaría un poquito muy poco ortodoxo, debido a que si yo tengo una resistencia de pull-up y yo pongo aquí el capacitor, este sería el pin del ABR. Como que no es una arquitectura muy usual. Sin embargo, si yo pongo la instalación del capacitor de esta forma, entonces aquí tengo más 5, aquí estaría mi entrada de pin, aquí está el ABR, y yo pongo el capacitor a tierra, que sería quizá la forma más común. Lo que estoy haciendo es el pin de este ABR mucho más sensible. Aquí lo estoy sensibilizando. Entonces, esta configuración hace más sensible la entrada. Si yo acerco la mano o toco el pin, entonces se va a introducir el nulo lógico al ABR. Si en cambio, si yo pongo en paralelo el capacitor con la resistencia de pull-up o de pull-down, entonces esto hace más insensible la entrada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, en el caso de los circuitos que tenemos la entrada del ABR en pull down, bueno, de igual forma que tenemos la entrada de voltaje, el 5 volts con un botón, un push button o cualquier señal, entonces el capacitor quedaría de igual forma en paralelo con la resistencia. Se vuelve a cumplir capacitor en paralelo con la resistencia, y si fuera, repito, pull-up, el capacitor iría en paralelo con la resistencia, aunque ambas terminales vayan a 5 volts. Ustedes pueden hacer la prueba para hacerlo de esta forma y van a ver que el pin se hace mucho más sensible. Entonces esto no nos conviene. Debe ser siempre así. R paralelo con capacitor. R en paralelo con capacitor. Bueno, también dentro de las consideraciones del PCB, digamos que aquí ya está montado el ABR. Esta es una patita de entrada. Bueno, otra de las arquitecturas o protocolos para el PCB es usar algunos diseños. Voy a amplificar esto. Es como si tuviera esto. Algunos diseños medio raros. Aquí va conectado el borne o el tornillito que va al cable de hacia afuera, y esta sección de aquí, bueno, va conectado al pin del ABR en cuestión. Hay una serie de geometrías particulares para el diseño de PCB, para ir eliminando también capacitancias parásitas o voltajes transitorios. Simplemente con la geometría o arquitectura de las terminales de entrada. Aquí, bueno, va unido por acá, pero estas áreas son muy pequeñitas. Bueno, repito, esto no es tema de mis libros, no es tema de microcontroladores en ese sentido, pero sí tema de fabricación. Entonces yo sugiero que ustedes revisen en internet o algún libro particularmente sobre PCBs para que vean ciertas arquitecturas. Hay un libro que recomiendo que es de OrCAD para PCB. Lo pueden comprar en Amazon. Este libro trae algunas reglas de fabricación. Y bueno, obviamente cuando ustedes se dedican a fabricar tarjetas PCB, quienes maquilan de forma industrial las tarjetas, como es el caso de algunas que ya les he mostrado, entonces yo sugiero que ustedes tomen en cuenta la fabricación, las reglas, etcétera, ¿no? Repito, hay reglas para alta frecuencia, para anular capacidades parásitas, voltajes transitorios, etcétera. Igual, cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de comunicaciones, de protocolos, por decir algo, el RS485, también se deben considerar ciertas implicaciones geométricas,
en los circuitos PCB. Bueno, estos son básicamente los puntos que yo sugiero que se hagan para eliminar el ruido. Y bueno, un circuito con esas protecciones nos aseguran que este PLC creado con ABR no me genere falsos disparos. Hay otras formas de poderlo también hacer. Bueno, cuando nosotros damos de salida, por ejemplo, en el ejercicio que yo les puse el caso tipo que es controlar una exclusora y yo tengo un motor de corriente alterna trifásico. Bueno, entonces hay una subrutina que obviamente digo motor trifásico on y simplemente mando llamar la subrutina. Bueno, esto que voy a comentar quizá parezca un poco absurdo y quizá para algunos sea como que un mal diseño, sin embargo es una forma de asegurar el arranque o el paro. Entonces, en lugar de mandar a llamar una sola vez motor trifásico, yo podría mandar a llamar 2 veces la subrutina. Igual, cuando yo hablo de un paro de emergencia, entonces yo tengo una subrutina que se llama motor trifásico off. Y bueno, repito, esto es una sugerencia, no implica que necesariamente lo deben de hacer, porque alguien obviamente que conoce de PLCs va a decir, oye, pero es un PLC de lenguaje escalera, uno que compro de marca, jamás mando a llamar 2 veces la misma instrucción, como que es absurdo. Pero, repito, es una sugerencia que se puede implementar en el código, no cuesta más que copiar simplemente o duplicar la subrutina en cuestión. Y esto me asegura aún más que un bit o un comando de arranque de algo que tenga mucho jale de voltaje o de corriente, como el caso motor trifásico, se asegura el on. Y en el caso del off es lo mismo, yo podría mandar a llamar o duplicar la subrutina de apagado. Entonces siempre en doble. Todo lo que tenga que ver con equipo de potencia, pistones, prensas hidráulicas, etcétera, yo sugiero que se pueda manejar el llamado de una doble instrucción, un doble comando. Esta es una sugerencia muy buena. Yo lo uso por motivos de seguridad muchas de las veces que hago control con maquinaria industrial. Algunas veces solamente requiero llamar una sola vez la subrutina en cuestión, pero a veces 2. Y esto es a prueba y error. ¿Y por qué? Porque bueno, estamos trabajando, nosotros no sabemos qué otra variable está en ese momento sobre el equipo, sobre el PLC creado con el ABR, sobre la tarjeta acopladora, sobre la tarjeta de relevadores o cualquier otro módulo auxiliar que yo pueda conectar. O sea, hay muchas variables y yo no puedo estar midiendo todas al mismo tiempo, no voy a tener osciloscopios, multímetros conectados a todas las etapas. Si fuese necesario y tenemos el recurso, así se puede hacer, pero no siempre es el caso. Normalmente nos detenemos a estar directamente en el PLC, en el programa y en la aplicación, viendo cómo opera la secuencia de los pistones, electroválvulas, motores, etcétera, ¿no? Bueno, otro punto importante, a veces estamos haciendo nosotros las pruebas y todo está bien. Sin embargo, si el ABR se llegara a resetear, tenemos que considerar algo bien importante, el puerto de comunicación. Y el puerto de comunicación del programador, que bueno, en mi caso ya saben todos mis alumnos que yo trabajo el de Catarina. Bueno, pues tengo la laptop o la computadora. Tengo aquí conectado por USB el programador de Catarina. Y aquí tengo el ABR en cuestión con su aplicación, que en este caso, bueno, es un PLC. Bueno, si el puerto USB de la laptop está errático, si hay problemas de drivers, entonces hay un corte de comunicación entre el programa del ABR Studio, ya sea el 4 o el 7 o el que estén usando, y el programador. Y en ese momento que hay una condición errática en el puerto de USB, el ABR en cuestión de la aplicación se resetea. Y esto me pasó varias veces cuando mi laptop está mal o tiene un falso contacto en el puerto USB. El programador, recuerden que para poder programar al ABR Target necesita la terminal de reset, la conecta en 0 y en este momento toda la transferencia a 3 hilos por MOS y SK la hace hacia el ABR Target. Pero si tiene una
situación errática este pin, entonces estoy reseteando el ABR en cuestión y la máquina se va a iniciar o se va a apagar. Entonces, esta es la última consideración técnica que les estoy sugiriendo. Revisen siempre que su terminal o su puerto USB esté funcionando óptimamente al 100% para que el programador nunca genere una condición de reset indeseable. Bueno, antes de que se me olvide, cuando ustedes tienen la tarjeta de módulos relevadores, que es esta de aquí, ya hemos comentado en otros videos, cuando ustedes alimentan todo el sistema, el gabinete del PLC en cuestión, en ocasiones llega a parpadear por una fracción de segundo los LEDs de estado de todos los relevadores. Esto implicaría que hay un estado de transición en el ABR o en la tarjeta de relevadores, cuando yo energizo, que me manda a unos todas las salidas, o a ceros en este caso porque es lógica invertida, pero algo sucede con los LEDs, todos se encienden. Afortunadamente esta transición es muy pequeña en tiempo. El problema está que si esa transición fuera lo suficientemente larga, y con esto digo unos microsegundos, si hay algo que requiere esos microsegundos para ser activado, se puede activar erráticamente en el inicio de alimentación de todo el sistema. Entonces, se sugiere que exista un relevador que conmute el voltaje de alimentación de los módulos. Este relevador, que puede ser un cola de rata inclusive para solamente alimentar las tarjetas, o un relevador controlado con el ABR, lo que haría es que cuando el ABR está apagado, lo enciendo, el relevador se mantiene apagado. Cuando yo doy la orden o comando con cola de rata, en on, entra voltaje a las etapas de salida. Y así yo aseguro que cuando hay transición de alimentación de voltaje en todo el equipo, no existe el parpadeo de todos los LEDs. Siempre van a estar apagados. Esta es una medida de seguridad. Bueno, y nosotros sabemos que hay sistemas a los que se le llama sistemas redundantes, la redundancia. Y la redundancia es tomar todas las variables posibles que se puedan corromper, todos los estados transitorios, y hacer una y otra y otra y otra los elementos de seguridad, repetirlos n número de veces, o duplicar o triplicar un equipo en paralelo para que si falla uno entre el otro, etcétera, porque necesitamos asegurar que el equipo funcione óptimamente en cualquier condición. Entonces, esto que yo acabo de comentar, como por ejemplo el caso de enviar la doble o la triple instrucción, esto de aquí también se puede conocer o entender como redundancia. Entonces, aunque en un circuito tradicional PLC no se suele, no es lo ortodoxo, estar trabajando con redundancia en los comandos, yo sugiero que lo haga cuando estamos trabajando con equipo de potencia, con motores, con presas, etc. Bueno, esto sería todo por parte de lo que es las consideraciones de diseño y de hardware para el cerebro o el ABR PLC para evitar los falsos disparos. Bueno, eso era todo por el video. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.